Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga desde 77 Fit Media con el 22.1 ya on the books que tienen los americanos y con bastantes cosas que decir del mismo. Creo que va a ser un WOD que recordaré en lo particular toda mi vida, por lo que creo que puede significar a nivel de revolución y cambio de la forma de plantear este deporte. Y no lo digo para nada de forma exagerada, voy a exponer aquí mis puntos como siempre, pero creo que puede ser un gran momento para CrossFit, lo digo sinceramente. No voy a hablar del leaderboard para la verdad es que creo que es muy pronto para empezar a decir posiciones del leaderboard, a pesar que hay cositas interesantes que conciernen directamente a 77 Fit Training, pero francamente me da la sensación que ponernos a hablar, seguramente ya habrá otros canales que analizarán el leaderboard mundial, nacional, por categorías y tal. Ya lo haremos más adelante, ya lo haremos cuando hay alguna cosa que celebrarse, es que la hay, ¿no? En cuanto al análisis del WOD, poca cosa queda por decir que no se ha dicho ya. Creo que a posteriori podemos concluir que estos wall walks han sido mucho menos determinantes que los wall walks del 21.1, que tanto a nivel de volumen como de densidad eran muy superiores. Y para nada era un WOD que se definiera por este elemento. Entonces también para todos los que lo hayan practicado durante todo el año como si vaya y fuera a ser protagonista, francamente me da la sensación que este WOD que estaba un poco de manera testimonial, y sí que a nivel de WOD da la sensación de que han seguido con el patrón del 21.1 de hacer un WOD un poco para toda la familia, incluso más. Yo llamo WODs para toda la familia este tipo de WODs que tienen muy poca o nula complejidad técnica. Incluso diría que es un WOD más sencillo que el del año pasado, que tenía los dobles, que siempre es un elemento como que, oh no, dobles. Me da la sensación de que el WOD era mucho más sencillo todavía que el del año pasado. Entonces, como que CrossFit sigue con esa línea de allanar muchísimo el camino de la primera fase, esta fase ya denominada Open, que nada tiene que ver con los Opens de antaño, para intentar hacer mucho más participativa la comunidad, lo cual francamente lo veo en mi box, que realmente es una competición que se ha acercado mucho más al usuario promedio de CrossFit y se ha alejado del competidor. El competidor como que hace el WOD y se va a hacer otra cosa, ¿no? Y estos eventos que están saliendo pues como que no hacen más que dejarlo pues claro, ¿no? Que esta competición se está acercando mucho más a la comunidad usuaria habitual y dejando los quarterfinals ya para los que verdaderamente quieren competir en CrossFit. Otro detalle que me llamó la atención antes de empezar a hablar de lo que realmente quiero hablar hoy, que es de parciales, que es algo que los que me conocen y hacen telecoaching saben que hago hace años, que es una cosa que me gusta observar de los WODs, es que vi que estaba Monster, la bebida energética, como patrocinadora del evento. Me pareció ver ahí un cartelito lateral con Monster Hybrid, no sé exactamente cómo se pronuncia, que también da un poco de qué pensar, ¿no? De qué deriva si sigue la marca en relación a los patrones que marcó Greg Glassman en su guerra contra las sodas y contra los refrescos. Me llamó bastante la atención, que luego será una bebida sin azúcar y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser lo más alejado posible seguramente de una bebida natural, ¿no? Un Monster del tipo que sea. Y me llamó bastante la atención porque Monster está patrocinando el evento oficial de CrossFit. Y como dije en el vídeo de training del mismo viernes en el que analizábamos el WOD, pude ver a los chicos. Si no los pude escuchar, luego me tuve que revisar el vídeo por el tema de los parciales, no por sacarlos, que lo hice en el momento, sino para ver qué sucedía, ¿no? Porque CrossFit parecía como que sacaba parciales también. Y antes de hablar de los mismos parciales, que ahí es donde está toda la chicha del 22.1, no de los parciales del 22.1, que están más que sacados, ¿no? Sino de qué significa el hecho de que se esté hablando tanto de parciales en el 22.1 y qué se está haciendo mal con los parciales, que hay un par o tres de cosas que se están haciendo mal con los parciales. Pero antes de hablar de los parciales en sí, vamos a abrir el melón Noah Ohlsen. Creo que difícilmente estaremos ante un atleta con un potencial tan grande, con una capacidad genética y un talento tan descomunal, tan mal empleado como Noah Ohlsen lleva haciéndolo desde hace años. Porque dije los parciales en el vídeo de training, los tengo aquí. Hace la primera ronda en 1.07, que son 67 segundos,
hace la última ronda, la décima, en 1.46, que son 106 segundos. Se va de 67 segundos a 106 segundos. Esto ayer mismo, comentándolo con chicos que están entrenando para ser bomberos, que uno de ellos, que por cierto está aquí, hacía CrossFit antes, su primer WOD de CrossFit fue y cuando les expuse los parciales de Noah Ohlsen, uno me dijo, hostia, esto es como salir a 3.30 y volver a 4.30. De no, es mucho peor que esto. Es como salir a 3.30 a correr y volver a 6. Pero es que un tipo que no hace ni CrossFit vio que los parciales de Noah Ohlsen eran fatales. Y entiendo perfectamente que Noah Ohlsen se planta allí, junto con Patrick Vellner, les dicen un WOD que hace un minuto nadie en el mundo apenas sabía, les dan 5 minutos para calentar, les ponen 3, 2, 1, go y atacan. Evidentemente nunca le pediremos a un atleta que hace el announcement que tenga una visión quirúrgica de los parciales y del ritmo que puede llevar el entreno, pero si miras los parciales por ejemplo, los parciales de Pat Vellner son mucho más lógicos. Se va de 1.11, 71 segundos, a 1.29, sosteniendo el 1.29 por bastantes rondas, y el 1.25 y 1.23 también por bastantes rondas, que son 89 segundos. O sea, de 71 a 89 segundos hay mucha más compresión que de los 67 a los 100 y pico de Noah Ohlsen. Entiendo perfectamente que Patrick Vellner hizo un WOD muy serio. Seguramente podría haber ido más rápido y seguramente fue una lectura que hiciera a posteriori, pero lo que es incomprensible es que un tío del nivel de Noah Ohlsen, que se puede desviar y puede haber dispersión, pero que la haya tanto, aunque el WOD sea en las características que es y tenga muy poco tiempo para plantearlo, que ya no es como los que lo hacemos el sábado, el domingo, incluso el repeat del lunes, que tienes todos los pasos, los segundos, todo calculado. Que se vaya 40 segundos entre rondas, en rondas de 60 y pico segundos, se le vaya 40 segundos, hostia, me parece que un tipo como Noah Ohlsen es un lujo que no se puede permitir, y muy probablemente algo de esto tiene que ver con el hecho de que jamás haya ganado unos games con el talento que tiene, que no creo que está fuera de toda duda. El caso es que en todos los deportes se habla del IQ del deportista y no tiene nada que ver con el IQ de esa persona en su vida diaria. Podría ser que en CrossFit debiéramos empezar a hablar del IQ del crossfitter, siendo un deporte en el que la inteligencia en campo es mucho menos importante de lo que puede ser la inteligencia en campo, por ejemplo, en básquet, donde se valora muchísimo la IQ, pero eso no significa que no haya determinados crossfitters que sean muy inteligentes compitiendo, y cualquiera de los competidores que esté viendo este vídeo sabe que la inteligencia en CrossFit en competición es un factor determinante. Sea como fuere, es la primera vez que escucho tanto y a tanta gente hablar de tiempo por ronda, e incluso, y es donde esta mañana me he tenido que revisar el announcement de CrossFit. CrossFit sacaba como debajo de los nombres del atleta unos numeritos, pasa que estaban mal, porque siempre salían los mismos números. A Noah Ohlsen el menos 0,00.3 a Noah Ohlsen, el 1.03 menos 1.03 la ronda, algo así. No sé qué hizo CrossFit allí, pero lo hizo mal, porque los números que salían debajo de los atletas eran siempre los mismos, pero cuando vi el announcement, que lo vi sin volumen, pensé, hostia, CrossFit está sacando los parciales, pero estaban mal los parciales seguro, porque eran demasiado rápidos. Los parciales estaban mal sacados seguro. Luego, en el directo del Live Sport, escuché también a Albert Paredes. Què passa? Què fas? Vens a entrenar? Sí, a l'Eli i al Tati. Ara? Sí. Ah, que bé. Competeixen... Sí, això ja m'ho han dit. I ara... Vale, molt bé. Hey, ¿qué pasa? Ya estoy aquí. Que ha venido Sebastián Paredes, mi entrenador de halterofilia, que hacía semanas que no veía. Estábamos diciendo que también en el live del Live Sport TV con Albert Naugel, ya sabéis, nunca sé cómo se pronuncia. Esta mañana me lo he tenido que revisar porque lo vi en directo con mucho volumen y vi solo el de los chicos, y me pareció escuchar el comentarista que tenía al lado, que no conozco personalmente, que me pareció entender que el organizador de la Taronja,
también conocida como Taronja en España, que decía algo así como, bueno, que marcaba parciales, y dije, coño, están cogiendo parciales de los atletas, y me pareció sorprendente, porque era como que me daba la sensación que estábamos solos en este mundo, ¿no? Y hoy me he revisado el vídeo de Live Sport y efectivamente me ha capado. Estoy furísimo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Vuelvo a ser yo. Hemos tenido que cambiar la localización del vídeo porque parecía la Rambla el día de Sant Jordi. Lo de abajo era imposible concentrarme, demasiados estímulos. Porque aparte, lo digo en serio, me parece que es de los vídeos que más ganas tengo de hacer, porque soy un puto obsesionado con el ritmo y el parcial y el hacer y el cómo hacer, y realmente he detectado cosas que el hecho que las haya detectado no significa que no estuvieran antes, pero yo sospecho que no las estaban tan evidentes, porque si no, creo que me hubiera fijado. En cualquier caso, el directo de Live Sport, también el organizador de la Taronja, hablando de tiempo por ronda, hoy lo revisé, comprobé, y eran parciales por ronda bien cogidos esta vez, de puta. Pasa que Albert y el chico de la Taronja los cogían post-box jumps, en mi caso los cogía pre-wall walks, ¿vale? Pero esto es la cosa que que diré más adelante, cómo coger parciales bien, que CrossFit los estaba cogiendo mal en el announcement, sospecho que por un error informático, como he dicho antes, porque salía siempre el mismo número, ¿vale? Luego también me dijeron, todo esto a mí me llega ya, claro, ando todavía sin Instagram, digo todavía, como cuando anhelas la esperanza de que alguien desaparecido vuelva, y a lo mejor hace 20 años que ha desaparecido, pero tú ahí todavía con el tal, ¿no? Bueno, sigo todavía en Instagram y me enseñó, hostia, ¿has visto el vídeo de Singleton que habla de hacer una ronda de aproximación y luego sumarle el 10%? Y digo, coño, no, pero está muy bien que se empiece a hablar en CrossFit en estos términos, ¿no? Entonces es como que veo mucha conversación en torno a los parciales, he visto ciertos errores y ya no digo a nivel media, sino de atletas míos mismos, y luego viendo los announcements o algunos WODs que me han enviado, que he podido ver, y me parece que puede ser, lo digo en serio, un punto de inflexión para este deporte, este 22.1, si se hace bien el tema de leer, entender y metabolizar los parciales. Aparte, aprovecharé también para decir que esto no se trata de quién se inventó nada, nadie se inventa nada, nunca. Las cosas cambian y de repente algo a lo que se le llamaba blues se le empieza a llamar rock porque hay alguna particularidad que lo hace un poco distinto, y aparece una generación entera de jóvenes que hacen las cosas de esa manera. Y luego ya, ¿quién se inventó el rock? ¿Los Rollins? ¿O antes ya estaba Chuck Berry, que hacía más bien rock? ¿Y Jerry Lee Lewis y Little Richard? O te tiras un poco más para atrás y encuentras una fusión casi del blues, o tiras más para atrás y encuentras a esclavos en campos de algodón. ¿Quién se inventa las cosas? Es irrelevante, porque aparte ningún crossfitter se ha inventado nunca lo de los parciales, porque lo copiamos directamente de otros deportes, como siempre digo, del atletismo, del remo, o a nivel de porcentajes y de fuerza del halterofilia o del powerlifting, ¿no? Aquí no se trata de inventar, todo lo contrario, se trata de robar. Coge lo que te interese y apropiatelo de quien sea, de gente que sepa más que tú. Yo creo que la creación y la evolución es precisamente esto, es el acto de robar, pero de hacerlo de una manera que, una vez cojas esa propiedad, la puedas entender de una manera suficientemente propia como para que se convierta en otra cosa. Y esto a nivel musical sucede mucho, por ejemplo a nivel artístico de cualquier tipo sucede mucho, y creo que los parciales no dejan de ser exactamente esto. Entonces, vuelvo a decirlo, celebro que se esté hablando de tiempo por ronda en este deporte, y ahora voy a enumerar 3 puntos que creo que he estado viendo, insisto, muchos de ellos en atletas míos, y evidentemente se ha conversado con ellos, que no se está haciendo del todo bien. Primer punto, hay que coger los parciales bien, que esto es lo que me dio la sensación que CrossFit no hacía bien. Luego me he dado cuenta, como he dicho, que es un error, parece un error informático, porque el número que se despliega es siempre el mismo, y Noah Olsen está muy lejos de hacer un WOD tan sostenible como para que el parcial le salga todo el rato igual. Pero en cualquier caso, el parcial se coge de la ronda entera.
transición incluida, la última transición incluida. En el caso del 22.1, que es el que tenemos más fresco, puedes empezar cogiendo parcial 3, 2, 1, go, desde la primera push-up del primer wall walk, los 3 wall walks, más los 12 snatches, más los 15 box jumps, más la transición hasta el último wall walk, hasta que de repente ¡bum!, haces la primera, ese microsegundo en el que empiezas a empujar al suelo, ahí se termina la ronda y justo ahí empieza la siguiente. Evidentemente, las rondas se tienen que empalmar. Si empiezas cogiendo el parcial desde la push-up y lo coges y lo cierras en la box jump, solo eso, te estás perdiendo una transición que, cuidado, ahora hablaremos de esto porque es un dato también importante, pero la ronda debe ser entera. O puedes coger la ronda de box jump a box jump, pero con el mismo criterio. Una ronda se termina cuando inmediatamente, en el mismo momento en que empieza la ronda siguiente. Luego, sí es relevante, como información adicional, que cojas el tiempo de ronda natural sin la última transición. Eso puede ser interesante si tienes los dos datos. Por ejemplo, 1.05 en hacer 3 wall walks, 12 dumbbell snatch, 15 box jumps. Y el último box jump te sale a 1.05. Perfecto. Eso no es 1.05 la ronda. Ahí es donde empieza el guessing, el especular, el jugar. Ahí es donde viene el juego. Que John Singleton, por ejemplo, me dijeron que dijo, es que ni tan siquiera pude ver el vídeo, pero que hablaba de un 10%. Bueno, es donde viene el juego, es donde viene el conocimiento del atleta. Ahí es donde viene el saber jugar a este deporte y decir, vale, creo que si he hecho la ronda en 1.05 más la transición, puedo aguantar 1.12, puedo aguantar 1.15, puedo aguantar 1.20, puedo aguantar 1... ¿vale? Ahí es donde viene el juego. Un 10%, bueno, puede que sea mucho, puede que sea poco, puede que sea exacto, eso va a depender de la persona, del atleta y del WOD. Pero creo que las dos informaciones juntas sí son interesantes. Solo la información de cuánto tardas en hacer la ronda sin la última transición es una información incompleta. Entonces, primer punto, celebramos los parciales, pero vamos a celebrar los parciales bien cogidos, con la ronda entera, natural, toda seguida. Luego hay otro punto que me he dado cuenta que es ya más sutil, cuidado. Haces el ejercicio de hacer la primera ronda, haces el ejercicio de especular, de ese guessing, de a cuánto puedo ir la ronda, incluidas las transiciones, incluido descanso final, o sea, incluido descanso, la última transición, determinas un número, pongamos 1.20, empiezas el WOD y no le haces ni puto caso a ese 1.20. Eso, pero no por querer ir más rápido, no, eso es hacer un aznar, que ya lo dijimos en el training camp, no es hacer un aznar, no es voy a ir a 1.20 y de repente voy más rápido, no es voy a ir a 1.20 y hago el WOD más o menos a 1.20, pero en ningún momento voy mirando el crono. Eso me he fijado bastante, ha sucedido, hablo de atletas con los que he podido tener un feedback directo con este WOD de voy a ir a 1.30 y ves que sí, todas las rondas están cerca del 1.30, no hay un hundimiento como el de Noah Olsen, ni tan siquiera como el de Patrick Vellner, se mantienen bastante cerca del 1.30, pero si verdaderamente tu intención es ir a 1.30 y has medido tu primera ronda y te sale a 1.10, por ejemplo, y decides que vas a descansar hasta el 30 y vas a hacer 1.30 la ronda, los parciales tienen que salir exactos. 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, no hay otra opción. Lo otro, que ahí viene la diferencia de approach, seguramente que cada uno lo hará como considere, o cada programación lo hará como considere, o cada atleta lo hará como considere, es que si tú determinas que quieres ir, pongamos 1.30 a la ronda, al final es administrar repeticiones, descansos y tiempo. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer administrando esas repeticiones a un ritmo que, ejecutadas de forma natural, tardes aproximadamente 1.30 y empalmes una ronda tras otra. Esto puede funcionar a determinados atletas, o puedes hacer otra cosa, que es ir a un ritmo un pelín más rápido, que no te penalice en exceso, porque puedes buscar rincones en los que refugiarte, que a nivel de eficiencia te puedas mover más rápido, sin la necesidad de ir necesariamente más cansado, que la ronda te salga un poco más rápida, por ejemplo 1.10, y aprovechar
para descansar hasta el 1.30. Al final es lo mismo, son las mismas repeticiones con la misma fracción de tiempo, simplemente que ese tiempo de descanso adicional, 20 segundos, uno lo distribuye dentro de la ronda en distintos lugares y el otro lo pone todo al final. Pero en definitiva es lo mismo. ¿Cuál es el riesgo de simplemente que es el punto 2, ¿no? Haces la ronda de aproximación, determinas que vas a ir a 1.30, pero luego no miras que estás yendo a 1.30. Vas a un ritmo que tú más o menos vas a 1.30, contando los pasos, contando las transiciones, más o menos aquí voy a hacer 3 pasos, aquí voy a hacer 2 pasos, aquí voy a hacer tal. Eso está correcto. Es como un poco como el punto 1. Solo contar pasos a veces puede funcionar, pero a veces necesitas el apoyo del crono de saber que realmente estás yendo a ese ritmo todo el rato, porque tú puedes contar los pasos, tú puedes hacer siempre wall walk con 4 pasos y volver con 4 pasos o con 3 incluso, levantarte con la izquierda, hacer 2 pasos y coger la dumbbell, pero luego puedes saltar un pelín más lento en el box jump over, y ahí si saltas medio segundo más lento en cada box jump son 6 segundos de diferencia, son 7 segundos de diferencia al final de la ronda. Esos 7 segundos de diferencia en una transición es bastante en este WOD. Entonces, lo de que el ritmo sea intrínseco, como que, vale, voy a ir a 1.30, pero voy a ir a 1.30 sin la necesidad de mirar el crono, me parece, vamos a decirlo, innecesario. Es decir, ¿tienes un crono? Sí. ¿Tienes la posibilidad de ponerte otro crono? Sí. ¿Por qué no apoyarte? O sea, ¿por qué tirar solo de un solo recurso que es la intuición y la visceralidad de estoy yendo a 1.30 cuando puedes usar eso mismo y sumarle el que tienes un crono de apoyo o incluso una liebre? Incluso, joder, es que otra vez estamos copiándonos de otros deportes. Hay deportes que utilizan la liebre. En una maratón tienes tíos y tías con una puta bandera que te marcan el ritmo al que tú quieres ir y solo tienes que seguir a esa persona. Puedes tener una liebre que te marque el ritmo, puedes tener un entrenador que te marque el ritmo con un crono adicional, ¿qué tal? Que te vaya diciendo qué ritmo estás siguiendo. Eso es una liebre, al final, en definitiva, eso es una liebre. Puedes trabajar con la visceralidad más un soporte visual y físico exterior, y las dos cosas creo que funcionarán mucho mejor que una sola. El punto número 3, y para mí este es el más relevante de todos, es que todo esto que estamos diciendo, que de repente se hable de parciales, de a cuánto vas la ronda, de a cuánto vas a ir la ronda, que por cierto, ayer, hostia, no sabéis la ilusión que a mí me hace ir a clase ayer, ir a dar el WOD de las 6:15 de la tarde, y que haya gente que está haciendo la clase, hizo el WOD el sábado, hablándome de quería ir a 1.40, pero se me fue la ronda 5, o sea, teniendo conversaciones de atleta casi de élite, pero siendo usuarios de clase. A mí me parece que este deporte debe empezar a ir hacia allí en todos los aspectos, de que, y ahora hablaré del 3-2-1 go, me reviento, está bien, otra vez, pero siempre podemos recurrir a él. Sin embargo, lo de empezar a trabajar con parciales y empezar a mirar qué sucede dentro del propio WOD, se me ocurre que pueda suceder nada que no sea que nos haga mejorar. En cualquier caso, si empezamos a hablar de parciales, para mí es el punto 3 el más importante, no podemos hablar de parciales solo una semana al año, 2 o 3. Tenemos que empezar a hablar de parciales todo el año. O sea, tenemos que empezar a entrenar los parciales. Como estructuramos nosotros la temporada, de entrada, el que haga training sabe que soy casi obsesivo con esto. Y da igual qué tipo de trabajo salga, que siempre es parciales. No me digas a qué has tardado 15:33. Dime qué has tardado por ronda. Pero como trabajamos, la forma que tenemos de entender la temporada es partir de un inicio muy genérico, muy sencillo y muy poco intenso. Pongamos remo, burpee box jump over double unders en ventanas de 5 con descansos de 3, 5 ventanas de 5 con descansos de 3, es decir, un trabajo aeróbico de manual, y con 3 elementos que interfieren muy poco entre ellos
Uno te marca el ritmo al que estás yendo y los otros dos son un poco determinantes, es de coger otro ritmo y seguir. Entonces, ese sería como el primer trabajo del primer día del año. 5 minutos de remo, burpees, double unders, incluso mezclando los elementos en cada ronda y buscando que cada ronda salga idéntica, cada AMRAP salga idéntico que la anterior. De esto, súper genérico, súper sencillo, súper poco intenso, como trabajo de base, iremos convirtiéndolo a cada vez algo que se le parezca más a CrossFit, con interferencias mucho más jodidas, y esas son frases que utilizo cada semana con la gente que hace el RX Plus, interferencias mucho más jodidas de gestionar, como la que puede provocar un thruster con un chest to bar, ¿sí? Con formatos mucho más difíciles de gestionar. Ya no estamos hablando de 3 AMRAPs de 5 o 5 AMRAPs de 5 con descansos 3, estamos hablando de 33, 27, 21, 15, 9 con descansos de 45 segundos entre series, por ejemplo. Son rondas asimétricas entre sí, pero que guardan cierta correlación, pero te pongo un descanso entre medio, ¿vale? Entonces, como cada vez complicar más el escenario que se le entrega al atleta para que esta persona pueda testearse desde lo más fácil a cada vez complicar más la pantalla hasta acabar pues, con unos Opens o con unos Quarterfinals, que sería como el último escenario al que se debería exponer a un atleta en temporada, digamos, de temporada indoor. Por cierto, vamos a empezar también a hablar de indoor y outdoor en CrossFit, ¿no? Como lo hacen otros deportes. Temporada indoor, temporada de Opens Quarterfinals, ¿no? Entonces, si hablamos de parciales, mi opinión es que debemos empezar a hablar de parciales desde el primer día de la temporada. ¿Cuánto has hecho en el AMRAP 5? He hecho tantas reps. No. ¿Cuánto has hecho en el primer AMRAP, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto? ¿Y qué diferencia de reps ha habido entre tu primer AMRAP y tu segundo AMRAP y tu tercer AMRAP y tu cuarto AMRAP y tu quinto AMRAP? No, ¿qué diferencia de reps ha habido entre tus reps y las reps de Paul? Ese dato es irrelevante ahora mismo. Lo relevante es qué diferencia hay de ti a ti mismo en ese mismo WOD. Y ya como punto final, porque también es algo en lo que está dentro de este punto 3, ¿no? De que los parciales, aparte de observarlos una vez al año o 3 semanas al año, hay que entrenarlos cada día. Es como ir a una competición de halterofilia y que te digan, acaba el tirón. No, acaba el tirón, no. Haz hang pulls, haz panda pulls, ¿vale? No, y hazlo 3 veces por semana durante 2 años para acabar el tirón. Y aún así, y reza, ¿vale? Pues es como, pues lo mismo, hay que entrenar los parciales. ¿Qué sucede con esto? Hay gente que te dice, pero es que en una competición no lo podrás hacer. Primero de todo, esto es falso, porque los Opens son una competición y sí lo puedes hacer. Los Quarterfinals son una competición y también lo puedes hacer y ya te juegas ir a unos semifinals con los 60 mejores de tu continente. Pero es que el año pasado los semifinals fueron otros quarterfinals y también lo podías hacer. Entonces, que eso no lo puedas hacer en competición no es cierto. No lo puedes hacer, o tal vez sí, porque hay otras maneras de llevar un crono encima, pero da igual, pongamos que no puedes llevar un crono encima y realmente entras a la arena y no tienes ni puta idea de cuánto estás tardando. Que no lo puedas hacer en competición no es cierto. No lo puedes hacer en competiciones outdoor, como mucho, si quieres. Pero sí lo puedes hacer en competiciones porque los Opens y los Quarterfinals son competiciones y los semifinals en el pasado fueron en este formato. Es la primera cosa. La segunda es que, como he dicho antes, no se me ocurre que pueda suceder nada que no sea que vas a mejorar muchísimo y aprender muchísimo sobre tus ritmos si trabajas los parciales cada día. Y aquí vuelvo a recurrir a la música. Tú puedes tocar con claqueta, puedes tocar con metrónomo. Pero, adivina qué, si tocas con metrónomo cada día, el día que te quiten el metrónomo, muy probablemente seas capaz de llevar el ritmo del metrónomo mucho mejor que si no tocas con metrónomo nunca. Entonces, si tú entrenas cada día con un ritmo y lo acabas interiorizando hasta el punto de no necesitar mirarlo, eso no se me ocurre que no pueda suceder nada que no sea mejorar muchísimo un WOD sin la necesidad de mirar el crono. Y para toda esa gente un poco reacia, ¿no? A tanto esto no sirve para nada, esto tal. Bueno, primero de todo, puede que no sirva para nada. O sea, al final es la manera que yo tengo de entender este deporte. Y se está empezando a hablar de ello, o ya hay gente hablando de ello, o a lo mejor llevan años hablando y no me he enterado. Da igual, como digo, no se trata de quién se inventó nada, porque nadie se inventa nada, pero yo creo que vamos a ir para aquí. Pero bueno, en cualquier caso,
Como he dicho antes, y esto otra vez, otro ejemplo musical. Yo cuando tenía 16 años tocábamos en un grupo que se llamaba Sortida d'Emergència, que hacíamos punk, fatal, malísimos, pero hacíamos nuestras canciones, ¿no? Y fatales todas también, evidentemente. Y en aquel entonces había un grupo de aquí de Malgrat que se llamaba Ofensiva, que luego cambiaron el nombre a Taquicardia y sacaron un disco muy bueno, por cierto, que tocaban covers de Cortatu y de La Polla Records y tal, ¿no? Claro, con 16 años pues el público se volvía loco con esos temas, ¿no? En cambio, pues, nuestros temas, que eran nuestros, los cantaban 3 personas. Aparte, yo sabía que eran amigos míos los que cantaban estos temas. Yo pensaba, hostia, ¿por qué esforzarnos en hacer temas propios si tocando versiones la gente se vuelve loca, ¿no? Insisto, luego con Taquicardia, con el nombre Taquicardia, sacaron un disco muy bueno. Y una vez mi padre me dijo, a tocar covers de Cortatu siempre estamos a tiempo, ¿no? Siempre estáis a tiempo. Y dijo, coño, pues es verdad, siempre podemos sacar un tema de Cortatu y no pasa nada, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, tú puedes entrenar así un año, que a 3, 2, 1 go me reviento y voy unbroken, y voy touch and go, y voy como si no hubiera mañana. A eso siempre estamos a tiempo de volver. Entonces, otra vez, y me voy a repetir por tercera vez, no se me ocurre que pueda pasar nada que no sea bueno de empezar a trabajar los parciales, no 3 semanas al año, sino 56 semanas al año. Y yo creo que con esto, y con la sensación de que hemos tocado una tecla muy interesante en este 22.1, me despido hasta el 22.2. Un abrazo.